Buenas tardes, o más bien dicho buenos días y buenas noches. Digo buenas tardes porque hoy vamos a tener una invitada de España, Sandra Benítez. Vamos a buscarla. Parece que está como mira en tu interior con Sandra. Sí, aquí estamos. Vamos a seleccionarla y vamos a invitarla. Creo que estás desde tu personal, Sandra Benítez. Bueno, como quieras, no hay problema. Ok, te mandé la invitación, Sandra. Hola, ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estamos? súper bien. Aquí, muchísimas gracias por la invitación, Eh, Carlitos. como, como dije, buenas tardes. Todo el mundo se extrañó, pero estamos con una invitada de allá del otro lado del charco, de allá de España. Está ella. Ujú. Por aquí son las 4 de la tarde. Por ahí Hola. es por la mañana, ¿no? Son las 9:30 de la mañana, sí. Bueno, el tema que tenemos ahora aquí en Carlos Carrillo Noticias Positivas es la fe verdadera y la coherencia que enseñó Jesús. Y justamente te había puesto este tema cuando de alguna manera me invitaste a hacer todo este reto prácticamente así, y hablando de Jesús, pues Jesús nos dio ese ejemplo, ¿no? De alguna manera, él también cuando entró en su vida pública fue de esta manera, o sea, él estaba en una boda y, y su madre le dijo, no tienen vino. Y él dijo, ¿y yo qué hago? O sea, y enseguida, pues, o sea, es una escena como que uno dice, wow, ¿qué me está queriendo decir? Y es verdad, o sea, como todos somos uno, a veces cuando escuchas esa intuición, eso te lleva a darte cuenta que es tu momento de actuar, es tu momento de hacerlo. Y, y el Señor nos mostró eso con ejemplo. Entonces, desde ahí empezamos a ver esa coherencia, de la que a veces, pues, no tenemos una idea de eso. O sea, a veces estamos diciendo, quiero, quiero adelgazar, pero sin embargo, ¿cuáles son tus comidas que tienes a diario? Y no me refiero, o sea, también tenemos que tener en cuenta que no tenemos solamente un cuerpo. ¿Qué tal, Ana Cari? Está saludándonos, Ana Cari. Mándale besitos, Carlitos. Eh, ¡Mua! Nuestra Ana Cari. muchos. Bueno, en todo caso, tenemos que darnos cuenta que la gente ve solo este cuerpo y nos han acostumbrado a pensar que solo tenemos este cuerpo, pero tenemos un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, un cuerpo emocional y nuestro espíritu, nuestra alma, como le quieras decir, ese pedacito del creador, esa chispa divina que nos conecta con él, esa conciencia para ser más exactos. Y justamente él más que nadie lo sabía, ¿no? Si es que lo vemos desde el punto de vista de que en él se encarnó Dios, o bueno, otros lo ven como un profeta, no importa mucho cómo lo veas, porque él no pidió que lo adoren, sino que pidió que le sigan. Y al pedir justamente que le sigan, podemos ver esa coherencia. Él sabía perfectamente que la manera de educar adecuada, inclusive para los padres, ayer también hablaba de este tema, o sea, de que a veces alzan la voz a los hijos y en realidad al hacer eso lo que estamos haciendo es enfocando la atención en lo que no quiero y resulta que hacen aquello que no quiero. Pero en cambio, si a través de la coherencia de las personas les dices, bueno, sabes que no quiero que estés tanto tiempo en tus videojuegos, pues entonces tú, ¿cuánto tiempo estás frente al noticiero? ¿Cuánto tiempo estás frente a la televisión? ¿Cuánto tiempo estás frente a tu red social? ¿Cuánto tiempo estás frente a tus libros? O sea, ¿cuánto tiempo les dedicas? O sea, en realidad hay esa coherencia en el sentido de que les decía, una persona quiere adelgazar, pero solamente está viendo esa parte de hacer ejercicio, solo está viendo esa parte de alimentarse. Y estás alimentando tu corazón, estás alimentando tu mente, estás alimentando tu alma. Entonces, en este punto, pues, hay un par de libros, de hecho, uno me lo compré recién,
El otro vi el resumen, la verdad no lo he leído, pero sí vi el resumen al respecto de cómo es. El uno es de Robin Sharma, eh, es sobre una rutina del club de las 5 de la mañana. Y el otro, bueno, es un poco más práctico. La autora al hacerlo no había leído ese libro, le empezaron a decir eso. Se llama Tania Badu y es sobre algo así como la maravilla de madrugar. No recuerdo bien el título, pero me lo compré recién. Lo compré en Amazon, en Kindle, que, que en verdad, o sea, a pesar de que digan que no es bueno verlos en digital, pues le vi que está funcional, pero a mí me funcionó más poniéndolo en oscuro y con las letras claras, porque al revés, o sea, con el papel así no funciona. Pero de todas maneras, lo que nos dicen aquí ambos autores es al respecto de los hábitos diarios que uno tiene. Entonces, Robin Sharma le llama a esta la hora de la victoria, porque comienzas con victorias y terminarás el día con victorias. Lo que bien empieza, bien termina. Entonces, ahí empezamos con esa coherencia y el maestro lo sabía, o sea, Jesús lo sabía, o sea, voy a empezar con una historia en la cual nos cuenta justo de estos dos temas. Me parece que es el milagro en el cual están estos dos temas que puse para hoy. Es el milagro en que Jesús sana a la hija de Jairo. Cuentan que Jairo fue donde estaba Jesús. Jesús estaba caminando en una comunidad y él fue y le dijo, maestro, mi hija está agonizando. Ven, necesito que la salves, que la sanes. Y entonces, cuando él dijo esto, había mucha gente inclusive que le decía, no molestes al maestro, él está ocupado y tanta cosa y así, inclusive. Entonces él con todas esas ocupaciones, él le siguió y se fue atrás. Cuando él llegó, él les dijo, ¿por qué hacen tanto alboroto? ¿Por qué están haciendo todo este barullo? Porque generalmente lo que sucede, y eso es lo que nos ha enseñado la sociedad, es que cuando hay un accidente todos están ahí curiosos o inclusive a mí me ha pasado como un testimonio real. Cuando alguien está agonizando o está enfermo muy gravemente, me comienzan a contar de sus problemas. En vez de decirme, sabes que esta persona necesita que pongas una veladora, tiene esta condición, pero roguemos. Inclusive yo recuerdo al respecto de una tía, mi tía más bien lo que pensaba era, no quiero que quede parapléjica esta persona, no quiero que quede de esta manera, o sea, ya le estaba viendo un futuro y no teníamos en cuenta esto que nos enseña la ciencia, el efecto Pigmalión. Jesús definitivamente sí lo sabía. Entonces coge y les dice, retírense de aquí, o sea, váyanse de aquí. Como él hablaba con autoridad, pues de ese momento se retiraron. Con él evidentemente estaba este grupo que él decidió tener para empezar su vida pública y no es casual que lo hizo así. Es para poder mantener una energía más grande que, que se hace así, porque él mismo lo dijo, donde estén dos o tres, ahí estoy yo, y lo que pidas al Padre, pues se manifestará. Y de esta manera, pues, entran simplemente con él los apóstoles, están los padres de la niña a los lados, están sollozando, y él le dice, Talita Kumi, levántate, anda, levántate y anda, que es lo que solía decir él. Y aquí se manifiesta, pues, eh, la fe verdadera. La fe verdadera significa acción y compromiso. Inclusive tus mismas células, yo veía en un audio de autoestima que estaba escuchando la vez pasada, tus mismas células, el momento en que tú te levantas temprano, el momento en que tú en lugar de tomarte un postrecito, un chocolate que te encanta, o te comes dos porciones de él, en lugar de eso, yo qué sé, o sea, como los argentinos, como tú que estás ahorita, te tomas un mate, algo, para que en lugar de eso reemplace algo que sabes que te va a dar energía, pero que en realidad no te va a dañar. O te tomas un vasito de agua y estamos en en esa tentación constante. Pero sin embargo, si tú decides hacer eso, tu cuerpo y todas tus células te están escuchando en ese microcosmos y van a decir, muy bien, si tú haces esto, yo también te cumplo. Entonces, lógicamente, como ahí estaban todas las personas que querían el bien de la persona y se alejaron las otras, pues Jesús sabía de esta situación. Y como él dijo, con que tengas la fe del tamaño de un grano de mostaza, la mostaza es un árbol que, a pesar de que la semilla es tan pequeña,
cuando ya germina, es un arbolón, así grande, muy hermoso. Entonces, la idea justamente es de esta, es de que tenemos que enfocarnos en todo aquello que queremos para que se realice y actuar. Y tenemos que actuar, o sea, no debemos quedarnos solamente en soñando, porque si nos quedamos en soñando, pues un sueño es solamente un mal sueño, a veces es hasta una pesadilla. Pero si es que ese sueño nosotros lo tomamos y actuamos al respecto y hacemos algo, pues ayer mismo estaba viendo una explicación de la película Matrix y hablaba de algunos estudios que se han hecho al respecto de esto, que dice que si tú coges y visualizas esa nueva versión que quieres tener de ti, ese nuevo futuro que quieres tener, lo escribes, es más, lo puedes escribir, y luego te pones a dividirlo en pequeñas mini acciones que haces diariamente. No vamos a En saber si pequeñas es que es metas, porque, no sabemos si es que es porque tú te ensoñaste en eso o es porque te pusiste a actuar, pero son ambas cosas porque son dos mundos. en pequeñas Y metas Jesús para un propósito mayor. Y Jesús definitivamente lo sabía. Ahí pasa Mm. justamente eso. Él no solamente estaba pidiendo la meta que probablemente podría ser esta meta un poco entre comillas egoísta de los padres, de sáname a mi hija, maestro. O sea, eso a lo mejor le servía a él, al maestro tal vez no. Pero en cambio el maestro, como él entiende este principio de que todos somos uno, él lo dijo varias veces, yo y el Padre somos uno. Y yo pido por todos los que me están siguiendo para que les mantengas como uno y así ellos entiendan quién yo soy. Entonces, no es que se refería a que hagamos una iglesia y todo esto que hemos hecho, no se refería a eso, se refería al hecho de que él mismo lo dijo, las cosas que yo he hecho, ustedes también pueden hacerlas. Y definitivamente, el momento en que hace eso, luego el maestro, como son dos mundos, y él lo sabe, ya actuó en un mundo con la fe de los padres, por su fe se dio esto, por su fe te es dado, les decía cuando pasaba esto. Entonces, como son dos mundos, él dice, denle de comer a la niña, para que no solamente la energía que ya se rehabilitó en su cuerpo, porque él les dice a los que están afuera para que se vayan, la niña está dormida, él sabe que está muerta, pero les dice eso para cambiarles totalmente el chip, para que dejen de estar pensando en eso, porque él sabe sobre esta ley de que los pensamientos son cosas. Y entonces los otros dicen, ah, chévere, él habla con autoridad y nos dijo que está dormida. Entonces comienzan a hablar lo mismo y hablan entre ellos, está dormida. Y en lugar de evitar el problema, pues te ayudan con energía también para el asunto. Entonces por eso también a los haters, a los que te odian, tampoco no hay que odiarles. Porque en este juego de Exacto. la división en el que nos metieron, si yo les ignoro y no hago algo al respecto, o sea, ¿qué es lo que debo hacer para los haters, para que se vuelvan lovers? La Jesús hizo mejor lo mismo con venganza, los fariseos. la No mejor sé si venganza es un éxito mayor, o sea, seguir brillando. No debes quedarte simplemente a ignorarles y hacer gente a un lado, sino véngate, véngate Mm. propositivos, o sea, ten éxito y sigue haciendo tus cosas a pesar de lo que otros te estén diciendo. Entonces termina este milagro y podemos ver esa fe verdadera que actúa en los dos mundos y esta coherencia. Porque la coherencia también se ve al momento en que él pide que le den de comer a la niña. O sea, tiene que haber una coherencia entre mi pensamiento, mi emoción, que se convierten en sentimiento entre los dos, alma y mente, cerebro y corazón. Y una vez que existe esta coherencia, también debe haber una coherencia de acción. Y evidentemente habrá una coherencia de resultado siempre y cuando yo no esté obsesionado con él, o sea, porque eso lo que va a generar es que yo me preocupe y no me ocupe. Entonces debo ocuparme. Totalmente. Ese más o menos es en resumen del tema que estamos abordando ahora y gracias pues por esa escucha. Eh, realmente para escuchar se necesita mucha paciencia y mucho, no es algo tan sencillo, así que admiro eso en ti, Sandra, porque yo trabajo en eso todos los días. Bueno, no te creas que para mí es fácil aprender a escuchar porque yo soy una de las primeras que habla como un loro, pero en este proceso aprendí mucho a aprender a escuchar y a callar. Entonces, pues Ah, la vida te da sorpresas, ¿sabes? algo dice Nakari.
Como hizo Nelson Mandela, casi 30 años en la cárcel y decidió no odiar a sus carceleros porque aprovechó su libertad de sentimiento y pensamiento, dice él. Y Leo entró. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Totalmente cierto y estoy de acuerdo con todo lo que explicaste porque yo le percibo a Jesús como una autoridad. ¿Por qué tiene autoridad Jesús? Porque tiene coherencia, ¿no? Con lo que dice y con lo que hace. Entonces, pues Jesús no se opuso a ninguna, por ejemplo, él no estaba a favor, por ejemplo, de las prostitutas, pero incluso él se sentaba con ellos a predicarles. Y inclusive la gente, por ejemplo, juzgaba, ¿no? A la prostituta, pero él decía, quien tire la primera piedra, ¿no? El que esté libre de Esta, pecados. esta es la otra historia también que es bastante significativa, la que mencionas ahorita. Em, pero aquí en esta historia hay que meter un poco de cosas, ¿no? Aquí entra el qué dirán. Este qué dirán, muchos dicen, o sea, comienzo esta historia de la adúltera que me estás contando tú. La comienzo con este qué dirán, la gente lo escribió en una ley. O sea, porque en realidad, o sea, han habido guerras en la humanidad durante mucho tiempo, pero generalmente la historia la escriben los poderosos, la escriben los que ganan las guerras. Entonces, al escribirlo ellos, estamos viendo solamente una parte de la verdad, no estamos viendo la realidad. Y entonces, ellos, obviamente, la ley judía, la ley mosaica, mantenía unos 666 cosas que tenías que hacer, supuestamente para estar bien ante Dios. Entonces, imagínate que tienes 86.000 segundos en el día, 24 horas, y ponte a hacer 666 cosas. No lo ibas a hacer, no ibas a cumplir. Y sin embargo, ellos simplemente cogían y eso les decían cumplan, ¿no? Entonces, con este argut, ellos se acercan al maestro y van con sus piedritas, ¿no? Van con sus piedritas, le traen a la adúltera y se la lanzan así. Le dicen, mira, a esta la encontramos que estaba acostada con alguien que no era su marido. Mira, la encontramos ahí. Primero que nada, cuando alguien te lanza esto, primero estamos partiendo de un chisme. Y no necesariamente tiene que pasar así, o sea, que te lanzan a alguien. Viene alguien y sin utilizar estos filtros de Sócrates, o sea, de ni qué es útil, ni qué es verdad, ni qué es, no me acuerdo el tercero, no sé si tú te acuerdas, pero sin estos filtros, en realidad te la lanzan, o sea, la situación. Y tu error es creer que es verdad y no cuestionar, porque vamos a una velocidad en el mundo que las Ni siquiera personas enfocarse, pensamos, que ni las siquiera personas enfocarse. que las personas pensamos que estos sentimientos, estos pensamientos de otro, son contagiosos y vienen a mí. Y bueno, fuera que me quedara solo con eso. A veces pienso que soy eso y me transformo en eso. De repente yo soy ira. Wow. Y puedo llegar hasta matar a alguien y eso no está bien. Entonces, o herir a alguien y de repente estoy con el amor de mi vida, pero sin embargo, metí las patotas y luego pues, pasan un montón de situaciones. Entonces, le lanzan a esta mujer y le dicen eso. Y Jesús simplemente, ¿qué es lo que hace? Hay que observar lo que está haciendo en esta situación. Él se pone a jugar con la tierrita, es lo que ellos ven, pero él se está enfocando en sí mismo, se está enfocando en lo que Dios le dice y no en lo que ellos quieren. O sea, él nos está mostrando cómo manejar este qué dirán. Debemos coger, esto es PNL, es bajar el volumen y bueno, los ejercicios PNL muchos se hacen con los ojos cerrados y todo eso, muchos como meditación, pero en realidad tenemos que hacerlo así, con esta rapidez en el mundo, tenemos que hacerlo así a velocidades. Lo que Dicho en el tenemos que grupo, hacer, la sí, herramienta que tú utilizas. sí, o sea, eso les digo, o sea, realmente esto yo le llamo meditación, porque en realidad lo dice también nuestro mentor Laín, eh, es un planeta, pero hay varios mundos, pero cuando tú ya comienzas a manejarte en esta ensoñación de la imaginación, que es lo que hacen los niños, o sea, ellos comienzan a tener sus papelitos así cortaditos y ellos piensan que son billetes y están jugando a la tiendita. O de repente por ahí están con, yo qué sé, cogen un palo y dicen es una espada y están ahí con la espada. Entonces para ellos eso es real, muy independientemente de lo que el adulto pueda pensar.
Entonces están pensando estos, y ya le ganamos, le trajimos ahí y no va a poder hacer nada en contra de la ley, o sea, le tendieron una trampa. Pero Jesús simplemente se queda reflexionando en qué les va a decir y, y les dice que lance la primera piedra el que no tiene pecado. Les dice esto porque lamentablemente la sociedad, y desde el tiempo de los judíos pasó esto también, nos ha hecho ver, y eso nos han enseñado en la escuela, o sea, nos han enseñado que las personas son números, y si tú eres un 10 pues eres chévere. Yo durante toda mi vida, mucho tiempo tuve dieces, pero no aprendí realmente hasta que me caí, hasta que tuve un supletorio, hasta que tuve unas situaciones, hasta que perdí un año. Ahí es que aprendí, porque en realidad me pude dar cuenta que los errores no son malos, los errores te enseñan, son tus mejores maestros realmente. Entonces, él sabiendo esto de que ellos tienen ese miedo al pecado, pues entonces les coge y les dice que lance la primera piedra el que no tiene pecado. Desde el más viejo hasta el más joven comienzan a botar las piedras así muy enojados y se retiran. Y cuando se retiran, Jesús le dice una frase muy compasiva y muy bella a la adúltera. Le dice, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Entonces, porque en esto de los errores, o sea, no solamente es el hecho de que yo me arrepienta de hacer algo, sino que tengo que tener esa coherencia de levantarme y no quedarme caído. Tengo que tener esa coherencia de muy bien, o sea, y a veces pasa, ayer hablábamos de los patrones, de que se repiten y se repiten, o sea, a veces pasa que se me repite el error. Y yo, o sea, como una frase que me parece que la dijo Albert Einstein, yo como loquito haciendo lo mismo y lo mismo, queriendo encontrar resultados diferentes. Cuando lo lógico es que si hago algo diferente, pues tendré resultados diferentes. Entonces, eso es lo que le dice Jesús. Ve y no peques más. Ve y no peques más. O sea, cambia tu vida. No una conversión de métete en esta religión y te va a pasar esto y tú eres mejor que este y mejor que el otro, porque nos han metido en una mentalidad de competencia. Y en realidad no hay tal, no hay tal. O sea, yo soy Carlos Carrillo y tú eres Sandra Benítez, y yo no puedo ser Sandra Benítez, como tú me ponías en un comentario. Yo no soy una imitación de Laín, o sea, ni quiero serlo. Quizás hasta cierto momento absorbo de él ciertas cosas, lo modelo, pero yo tengo mi salsa secreta, yo tengo mis propios dichos, mis propias situaciones, mi forma de decir las cosas, mi forma de mover las manos, y no hay forma de que eso pueda ser reemplazado. En el capitalismo eso también lo hemos satanizado, porque dicen es que todos son reemplazables, porque vemos a las personas simplemente como números y como un recurso, pero no nos damos cuenta que en realidad tienen una unicidad, tienen una creatividad. Y cuando estás en esa mente creativa, definitivamente te conectas con Dios y los milagros suceden. El milagro no sucede como nos ha contado la sociedad, como una excepción de la regla, sino porque estás ajustándote a las reglas del universo. Estás utilizando adecuadamente los principios. Totalmente, y eso es lo que me gustó también de la historia de Jesús, que Jesús no se parece a ningún grupo, o sea que él era él mismo y tampoco podía estar en ningún grupo, porque su pensamiento era muchísimo más elevado que cualquier grupo en esa época. Lo que le daba poder, el poder más grande que tiene un humano, es su autenticidad. Ajá. Totalmente. Y definitivamente es una de las cosas que dijo Jesús al respecto. O sea, yo le veo desde esa forma, de que nos dijo que hagamos de ser como niños. Un niño es auténtico, a pesar de todo. O sea, puede ser que le quieran dañar un poco la forma de hacer las cosas los adultos. Le digan, no, con este no te metas, porque ese es de clase, este es de no sé qué. Que eso veía el otro día, estaba viendo una serie y veía eso. O sea, que decía, me parece que era una película de una patinadora que manejan estas, unas como tablas que son de patinar. Entonces le decían eso, o sea, en la India tienen esas castas, ¿no? Tienen esas castas y tú no te puedes llevar con todas las personas, solo te puedes llevar con los que tienen dinero y los otros con los que tienen. Y a pesar de que de alguna manera se está manejando un principio también ahí, pero ahí lo están haciendo de una manera equivocada.
porque eso no es que tú lo puedas forzar, o sea, tú no lo puedes forzar. Vibraciones afines vibran juntas, es lo que nos dice el principio de vibración. Entonces, podemos ver también en esa historia, en la de la resurrección de la niña, que Jesús utiliza eso también. Él se pone a vibrar con aquellos con los que genera este efecto de resonancia y inclusive les induce a los otros también a que estén en resonancia porque les dijo que la niña está dormida para evitar esos pensamientos. O sea, él también nos da aquí un tip para que nuestros sueños se vuelvan reales. No se los cuentes a nadie. Y se los dice también a ellos del momento de irse. Y lo he dicho varias veces, no les cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque cuando ingresa la duda en cualquier proceso en que tú ya tienes la manifestación, aun cuando esté comenzando a nacer, porque somos sembradores, ya lo dijo Jesús también, sembremos abundantemente en una de sus parábolas y unas semillas sí van a crecer, otras no van a crecer. Y luego tenemos que enfocarnos en esas que están creciendo. Y en las otras que si es que queremos que crezcan, tenemos que ver por qué no están creciendo. A lo mejor tengo que cambiar también de ambiente. Tenemos que ver eso también. O sea, a veces creemos que solamente necesitamos la voluntad, pero también es el entorno. O sea, yo veía un video, me parece que se los Pero en pasé ese también. aspecto también, Carlitos, hay semillas que crecen en la oscuridad y en la humedad, o sea, que se hace fuerte, ¿no? En las tempestades. Es que justamente no solamente es el entorno, o sea, si yo comienzo a cambiar el entorno y se me siguen repitiendo los patrones, es probablemente porque debo trabajar mucho más también en mi interior. Debo trabajar en Totalmente. mi interior, debo trabajar en mi interior para conocer quién yo soy. Hay una parábola que alguien, o sea, iba al cielo, ¿no? Estaba yendo hacia el cielo y le recibe, bueno, nos han acostumbrado a pensar que ahí está San Pedro como tiquetero, ¿no? Entonces él le recibe San Pedro y le dice, ¿quién eres? Y, y bueno, pues comienza, ¿no? Yo soy informática en mi caso. ¿Mm? ¿No? No, 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 no te pregunte eso, ¿quién eres? Yo soy hijo de fulanito. No, ¿quién eres? Yo soy padre de... No, ¿quién eres? Y no tienen un concepto, ¿no? Y todo lo que viene después de estas palabras, realmente ahí se manifiesta nuestro libre albedrío. Y es un ejercicio práctico que pueden practicar, o sea, realmente mira todo eso que quieres resaltar, pero ten cuidado, porque cuando utilizas el yo soy, realmente va a salir por el otro lado nuestro inconsciente, donde está el subconsciente y el Realmente eso supra, y el supraconsciente, van a sí. salir a desafiarte, van a salir a desafiarte, te van a salir a decir, a ver, Carlos, tú estás diciendo yo soy prudente. A ver, y entonces de repente vas a ver situaciones en las cuales tienes que quedarte calladito o tienes que hablar, pero dependiendo de lo que digas va a pasar a otra cosa. O sea, van a venir las lecciones de eso que tú estás queriendo. O sea, tú lo estás pidiendo. Cuando tú pones yo soy, tú estás pidiendo cuáles son las lecciones que quieres. Y además ahí Entonces, si está dices yo soy próspero, de repente no te extrañes que por ahí haya deudas, que por ahí haya situaciones y que por ahí hayas que tener que ser creativo para llegar al fin del mes. O sea, no te extrañes que pase eso, porque va a a mí suceder. me pasó eso, Carlitos, que yo soy Cuéntanos, abundante cuéntanos. económicamente y tuve mucha, o sea que, ¿cómo se dice? Resistencia para poder trabajar mi economía. Y a raíz de ahí, de perseverar, de tener paciencia y todo eso, pues fue fluyendo poco a poquito. Fui pagando todas mis deudas. Ahora ya tengo más dinero para ahorrar, para gastar, bueno, para comprar mis libros, para invertir en mi mentalidad, ¿no? Entonces, pues eso es una revolución interna, ¿no? Buscar la verdad en mí, ¿no? Entonces, pues tengo que invertir en mí, así como nos enseña, ¿no? Jesús también, con coherencia. Aquí me llega algo que he estado, durante todo este tiempo que empecé con esto, he estado reflexionando al respecto y es Daniel 11:32. Ya me grabé la cita. En Daniel 11:32 dice, y los que conocen a Dios se esforzarán y actuarán. Entonces, esta fe de la que habla Jesús es una fe de ser valiente. Esto del crecimiento personal hay que ser valiente, porque hay que ser valiente para ver a tu verdadero ser al espejo. Nos enseñaron simplemente a ser o el bueno o el malo.
supuestamente lo que le enseñaron al tomar el fruto prohibido en el Edén. Sin embargo, eso es un error, porque tú eres como una empresa realmente. O sea, tú tienes que hacer tu FODA y si puedes hacerlo diario, mucho mejor. Entonces, ¿qué es el FODA? Tienes que ver cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y tus amenazas. Y de esa manera ir por el sendero de la vía media en equilibrio, hacia tu nirvana, como quien diría, hacia donde ya no existan más resistencias. Realmente muchos se ponen a pensar y dicen, matemos al ego, pero Y el es muy ego, el práctico la ley miedo, es un de resistencia, pues constructo no puedo tuyo, matar. es un constructo tuyo, así que no lo puedes matar. Lo que puedes hacer es debilitarlo. Y justamente yo tengo una frase que definitivamente cada vez la entiendo mejor. Carl Jung dice, yo prefiero ser un hombre completo, no solamente un hombre bueno. Y, y Jesús lo sabe, vemos una escena en la cual él ve esa incoherencia de que supuestamente están en religión, en un templo. Religare significa como que dos veces te conectes con Dios, una cosa así, según lo que me recuerdo. Religión, volver Eh, a religar con Dios. exacto, pero eso se hace a través de la coherencia. Y sin embargo, él ve que están ahí haciendo su negocio ahí afuera, o sea, en nombre de Dios están cobrando dinero. Entonces él se enoja y se ve un Jesús diferente y que les da, me parece que hasta de hacia lazos, así con un látigo, me parece. Así lo pone. Entonces, pero eso lo que significa, y nos muestra también en vivo Jesús, o sea, es que las emociones, eso también nos han enseñado mal, ¿no? Nos han enseñado a reprimirlas. Nos han dicho los hombres no lloran. ¿Y qué acaso no soy humano? No es así. Si sientes que tienes que llorar, llora. Tú mandaste una meditación de la IN en la cual es tu funeral. Y, y yo la fui Y lloré. haciendo yo la transformé en una meditación, porque no cerré los ojos. Yo la hice mientras lavaba los platos. Y de repente hubo un momento en el cual dijo, di todo lo que quieres que, o sea, imagínate una persona que está diciendo, yo imaginé a mi hermano, yo con mi hermano, o sea, realmente lo estimo bastante. No congeniamos a veces porque tenemos caracteres un poco distintos, pero sentí que él era el que tenía que decir, ¿no? Y le hice decir cosas muy bonitas, pero para que eso se cumpla, tiene que haber esa coherencia aquí en el presente. Y es justo de lo que hablan esos estudios de los que te digo que se han hecho en realidad. O sea, un pueblo sin visión perecerá, es lo que también está en la Biblia, ¿no? Totalmente, y eso fue lo primero que nos enseñó Jesús, la visión. O sea que tener la certeza y la fe y no dudar de nuestra visión, ¿no? Para eso tenemos que enfocarnos, siempre, siempre en nuestra visión, aunque tengamos esas tempestades de lo que estás hablando ahora, ¿no? Y siempre él también practicaba la ley de la no resistencia, le daba la otra mejilla, ¿no? A a la otra persona, o sea que no se resistía, ni siquiera estaba a favor de la guerra. Lo que pasa es que esa ley de darle otra mejilla ha sido un poco mal interpretada, diría yo. Yo pienso que se refiere realmente, eh, lo ponen también en un libro de crecimiento personal, o sea, la diferencia, de qué hace la diferencia entre el éxito en las personas está realmente en el hecho de a qué altura levantan el pie. Unos levantan el pie y se tropiezan con el peldaño y siguen tropezándose nuevamente y nuevamente y nuevamente y nuevamente. Otros ya se dan cuenta que es una escalera y comienzan a levantarla un poco más, se hacen más grandes que su problema, se convierten en gigantes y bueno, pues ya le hablan al problema y le dicen, mira, o sea, ¿qué te crees tú? Yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios tengo derecho a las promesas que Dios me ha dado. Y entonces por ese motivo tú no puedes vencerme, yo voy a vencerte a ti, porque ese es un tip también, o sea, no se debe hablar de los problemas, pero les puedes hablar a los problemas, todo es energía. Y como todo es energía, tú les puedes hablar y les puedes decir cosas a los problemas. Y Por eso te obviamente digo que, actuar en coherencia para resolverlos, ¿no? en ese sentido, por ejemplo, él no estaba de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, con los fariseos, pero él se iba y se sentaba a comer con los fariseos.
Hay una parte en la cual él dice, así tú me digas, Señor, Señor, eso no significa que tú te vas a salvar, que así lo ponían en ese tiempo con esas palabras de esa manera. Pero si tú haces la voluntad de Dios, entonces te salvarás. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es creer que en tu corazón está Dios, es conectar con tu ser superior, es conectarte, es darte cuenta que somos un campo de infinitas posibilidades, no etiquetarte. O sea, lo que nos enseña el mundo es etiquetarte y de repente uno se etiqueta porque comienzas a escuchar mucho lo que te dicen alrededor. O sea, de repente tú tienes un montón de compañeros en el trabajo que te dicen un montón de malas palabras, piensan que eres un esto, un este otro, un tonto y toda la cosa. Y no, o sea, si tú te lo crees, ahí está el error. O sea, la primera creencia importante que uno tiene que tener para empezar en esto del crecimiento personal es creerse uno, creérsela, comprarse eso de que uno puede. Hay que Porque planificarlo también. hay una parte que dice, o sea, hazlo si puedes, le dice, ¿no? Está yendo a hacer un milagro Jesús y le dice, hazlo si puedes. Y él le dice, no, si tú crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, no debes dudar, no debes dudar. O sea, el momento en que esa coherencia entre mente y corazón de la que nos habla Joe Dispensa, el momento en que los dos están vibrando, están juntos, generando este campo electromagnético que está atrayéndolo todo, que está con esa frecuencia, en este momento ya no hay dudas. Yo lo decía, me parece que hablaba con Connie, me parece que hablaba, y yo le decía que el momento en que tú creaste el sentimiento de tu deseo cumplido, pueden pararse tus enemigos enfrente. Pueden hablar con el Papa, pueden hablar con el presidente, pueden hasta matarte si quieren, pero lo que tú estás haciendo se convertirá en un legado, es ley y sucederá. Y así ha Totalmente. pasado, y así ha pasado, se han pasado muchas personas, les han asesinado, les ha pasado esto, les ha sucedido, pero sin embargo su legado ha quedado. Hay canciones, o sea, muchos han querido entorpecerlo, o la vida de muchos personajes, o sea, con esto del Las cotilleo y personas que otras quieren cosas. relaciones normales, o sea que Pero si tú te pones a escuchar, por ejemplo, canciones de Michael Jackson, hay canciones que hablan de que seguía estos principios y muchas personas los han seguido, o sea, los han conocido. Y sin embargo, lo que les interesa en la prensa, y justo de eso va lo que yo quiero hacer, o sea, yo sé que yo tengo mucho de esta vida de la parte metafísica, pero también siento que en la Biblia mismo le decían la buena nueva. Yo le he puesto siempre noticias positivas. A lo que me refiero es que debes empezar ese día con esas noticias. Debes empezar programando tu día. Y de la manera en que empiezas, termina tu día. Y una vez que tienes esos 365 días, pues irán pasando los años e irás construyéndote y reinventándote hasta que seas la esencia de la que te hizo Dios. eso es lo que se practica en las 5 a.m. de Robin Sharma. Cuando se levanta, lo primero que hacen es ducharse, creo que con agua fría y luego cardio. Entonces, pues activa la serotonina, creo que era. Entonces, pues te ayuda a eso, ¿no? Con el cardio, la meditación, la lectura, entonces ya estás metiendo noticias nuevas de lo que hablas. Entonces es súper importante también tener estos hábitos para meter buena información con la lectura, Hay con una otros, lectura positiva. hay otros tips también en la Biblia que hemos obviado porque leemos, realmente cuando le hemos leído dormidos. Eh, Hemos visto solo esa parte, ¿no? Pero si nos ponemos a hacer una reflexión sobre esto del despertar y dormitar, hay una parte en que Jesús, o sea, ya está cerca de su pasión y se va a orar. De hecho, se encuentra con otros dos seres, me parece que es Moisés y Elías. Pero mientras está haciendo todo esto, o sea, los otros, los que lo siguen, los discípulos están viendo, ay, qué bonito, hagamos unas chozas aquí. Entonces les dice que no, o sea, que no es así, que no se mantengan en esa zona de confort. De alguna manera se los dicen, no se mantengan en esa zona de confort. Les dice, yo voy a seguir orando aquí, ustedes quédense aquí meditando, o sea, quédense en estados de oración. Sin embargo, cuando regresa los encuentra dormidos. Entonces, tenemos que tener cuidado también
de que no pensemos que porque conocemos los principios, ya lo hemos logrado, ya lo decía Pablo. Si crees que estás de pie, ten cuidado porque puedes caer. O sea, y es porque en realidad también dentro de esos mismos principios le hemos dado demasiado poder al pensamiento, pero recordemos que el pensamiento solo genera un campo eléctrico. Si yo no logro que este pensamiento vaya esos 45 centímetros hasta el corazón, es decir, se convierta en el sentimiento del deseo cumplido, no lo he logrado. Y podemos ver, y está en fotos, o sea, que se han distribuido por innumerables partes, un Jesucristo que hace esto, ¿no? Se le ve que siempre tenía la mano aquí en el corazón. Entonces ahora en la mañana alguien compartió algo, todavía no termino de verlo, pero me parece que esto es lo que hacía Jesús, hacía la respiración del corazón. Y significa que tú pones tu mano en el corazón y haces respiraciones profundas. Y esto lo que hace, porque tu mente necesita algo físico para poder anclarse, esto lo que hace el momento que tú haces esto. El dedo en la punta del corazón era. Sí, pero el momento en que haces esto, el momento en que haces esto, que estás tocando el dedo corazón con tu corazón, lo que estás haciendo es respirando desde el corazón y estás Coherencia haciendo, también. creando esta coherencia. Y si luego de crear esta coherencia, pues viene tu esposa y te dice tal cosa, viene tu esposa, viene tu primo, viene tu mamá y tratan de contagiarte estas emociones, pues definitivamente vas a estar en tu centro y vas a poder actuar de una manera adecuada con tu libre albedrío. Entonces, no me lo Totalmente. creas, compruébalo. Y es la meditación más sencilla que se puede hacer. Y como les dije, o sea, en este devenir que pasan tantas cosas y tan rápido, realmente mucha gente decía, debería detenerse el mundo para yo bajarme un ratito. Ya pasó eso en el 2020. Y sin embargo, muchas personas siguen dormidas. Y no digo yo que con lo que yo diga los pueda despertar, eso también está aquí en la Biblia. En la Biblia te dice que en una parte que tú puedes pedir que despierten, tú puedes pedir que entiendan la verdad, pero será en su tiempo y en su momento. No puedes dar El libre perlas a los albedrío. cerdos. El maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y Se debe muchos respetar el todavía, proceso de cada persona y muchos todavía están dormitando. Así que y no los respetar despiertes. y No los comprenderlo, lo que despiertes. has dicho. No, Comprender. Connie Méndez decía que no debes ir como pensando que esto de dar estas noticias de la verdad es ir repartiendo. Mira, y haz esto, haz el principio del mentalismo, haz este otro. No, muéstrales tus frutos, como decía Jesús, y por tus frutos te conocerán. Muéstrales tus frutos y entonces te vendrán a decir, mira, Sandra, ¿y tú cómo solucionaste tus deudas? Yo no sé, o sea, yo a cada momento me estoy endeudando de nuevo. Entonces Sandra dirá lo que hizo y ya quedará en ellos el creer o no creer, el quedarse donde están o salir de esa zona de confort. Pero para poder salir de esa zona de confort, Jesús decía, solo los pobres tendrán el reino, es decir, solo los humildes. Uno debe ser humilde para entender que la vida no es como un problema de matemáticas, que yo llegué y el maestro me dijo, a ver, sumemos 2 más 3 5. Y el rato que le pongo 2 más 3 de otra manera, el niño se queda, yo no sé, porque el maestro puso así, a ver, déjame ponerle en el mismo. Y eso hacemos, o sea, repetimos la misma historia y repetimos la misma historia porque nos hicieron pensar que existía una sola posibilidad de solución. Somos un campo de infinitas posibilidades. Hay varias Entonces, formas. no te limites, es lo que te podría decir, o sea, yo No, pienso y que como además es una para, cosa, o sea, que te puedes bajar todas las posibilidades infinitas, pero te enfocas solamente en una cosa a la vez, porque tenemos ese eso es el libre albedrío, en escuchaba bajar yo, otras escuchaba posibilidades. yo otro mito y ese sí lo voy a bajar de una vez ahorita, o sea, el mito es que las mujeres piensan que pueden hacer más de una cosa a la vez. En realidad, de acuerdo a los estudios, pueden hacer 1,6 cosas a la vez. Es decir, hacen una bien y una queda casi terminada de hacer. Ya. Sin embargo, nosotros a veces solo hacemos hasta 0,8 cuando estamos así totalmente dormidos, o sea, no estamos haciéndolo bien los hombres. Y se han No, hecho pero estos según estudios. porque los hombres se enfocan más también, son,
más, en eso son Esto más, te, esto te digo, no podemos tampoco atarnos a estas estadísticas porque no sabemos cómo se hicieron los estudios, a qué estuvieron sesgados, qué personajes se estudiaron, cuáles eran los hábitos de estas personas que estamos estudiando. Por ejemplo, si hiciera eso sobre los imparables, a lo mejor cambiaría los estándares y serían diferentes. Sin embargo, para poder manejar este, entre comillas, multitarea, lo que se recomienda es que las tareas estén relacionadas y que no te estreses tratando de hacerlas todas al mismo tiempo, sino que manejes porcentajes de cumplimiento. Entonces te vas dando cuenta que, a ver, los platos están 80% lavados, por decir, o sea, es un ejemplo nada más. A ver, estamos cocinando la pasta, a ver, la pasta está al 50%. Entonces, mientras está la pasta cocinando, pues termino de lavar los platos. Y así, o sea, simplemente como un aprender. malabarista, como un malabarista. Y es la Es manera. práctico, Así que total. pienso que si de alguna manera pues los hemos inspirado, la verdadera fe es eso, es creer en ti. Y si dices que vas a hacer algo, recuerda que Dios estuvo con los reyes. Créete rey y construye tu reino, construye tu imperio. La manera de hacerlo será eso, o sea, empieza por cosas pequeñas, cumpliéndote, diciendo voy a levantarme temprano y cumpliéndote, cúmplete una semana. Pero tampoco seas como el policía y no es que ya no me cumplí, es que ya me comí todo ese pastel y no es que ya no voy a bajar. No, perdónate. Otra cosa que nos enseñó Jesús es sobre ese auto perdón, que no es el que te están enseñando. Es mucho más importante que el perdonar a alguien más. De hecho, los que estamos viendo en los demás solo son proyecciones. Siempre estamos auto perdonándonos. Pero perdónate. O sea, si algo no salió como tú querías, perdónate y ve de nuevo a la batalla. Ve de nuevo. No te Eso limites. es un problema y te puedes caer, pero tienes que levantarte otra vez. No, o sea que no está, no hay fracaso, solamente aprendizaje. Hay una, hay una canción que me parece que es de aquí, de un ecuatoriano que se llama Sueña, de Gerardo Mejía. Y ahí justo está basada en muchas cosas de la Biblia. Y ahí dice, cáete 7 veces, pero levántate 8. Entonces, Y es lo que perdónate, tenemos. hay una frase también de eso, de lo que dice Jesús, ¿no? Jesús le Perdona, preguntaron cuántas veces tenemos que perdonar. Y él mm, dice que 70 veces 7. ¿Y sabes por qué dice 70 veces 7? Lo dice porque él sabe que todos somos uno. Lo que doy a otro, a mí me lo doy. Y lo que me atrevo totalmente. a quitar a otro, a mí me lo quito. Las personas no se dan cuenta de eso porque creen que somos solamente este cuerpo. Entonces, por ahí piensan que están por la calle y, ching, me robé este celular. Pero no se dan cuenta que eso, en realidad lo que está generando es una serie de eventos sucesivos que están decidiendo su futuro. Entonces, Jesús definitivamente lo sabía, entonces definitivamente cada día es una oportunidad de perdonar y de ser agradecido. Totalmente. El problema es que damos las cosas por sentado, así que este espacio que se daba a Jesús, me parece que lo hacía todos los días, de aislarse y estar contigo mismo es fundamental. Creo que con eso es una de las cosas que me quedaría para que puedas crear esa fe y esa coherencia que Él nos enseñó. Es ese momento de, no te digo que si a ti no te funciona la meditación, no te digo, pero si te funciona leer, ponte a leer. Si te funciona salir a trotar, pues ponte a trotar. Pero cúmplete, por Dios, cúmplete. Eso sería lo Es que, lo que, lo que sería la conclusión. es lo Dime, que le ¿cuáles digo serían tus a conclusiones, eh, Sandra, puesto que ya tenemos otros compromisos, me parece? ya es nuestra hora. Ajá. Que digo que cuando le dijo a Pilates, este será tu reino, ¿no? Pero mi reino es otro. Cuando Pilates le propuso a Jesús antes de crucificarle, pues le quiso chantajear, ¿no? Entonces, pues Jesús era fiel siempre a su propósito, ¿no? A lo que vino a hacer aquí en la tierra. Hay Entonces, otra pues parte este era también el reino. importante que él lo dijo, ¿no? Mm, Pilatos, o sea, como que le ostentaba este poder de que yo puedo salvarte. Y él le dijo, tú tienes el poder que mi padre te ha otorgado. O sea, en otras palabras, nada tiene significado sino el que te doy. Nada más. mm, Pero no yo este que a lo mejor está en la carencia
No el que a lo mejor todavía está en problemas de baja autoestima, a lo mejor el que está pasando, o sea, el que está metido en el problema en la baja vibración, no, sino el que está conectado con Dios, el que está acá arriba. Entonces, Él es el que puede dar una mejor etiqueta. Entonces, no estés creyendo las etiquetas del mundo. Dios no te está exigiendo que creas en Él, pero créeme que Él sí cree en ti. Así que si Él cree Totalmente. en ti, pues Mm, cree tú en ti. Esa es una de las conclusiones de que me quedo con esto de la fe y la coherencia verdadera. Cree en ti Y me y lleva a la atrévete. lección. Mm, El miedo solo es una emoción que creaste tú. Así que sienta ese miedo ahí en primera, cómprale el palco y ponte a hacer eso que dice que tú no puedes. Si es que es miedo a nadar, pues lánzate al agua y aprende a nadar. Obviamente tarea. con las personas que te ayuden con esto, busca mentores que tengan resultados en lo que quieres aprender. Pero hazlo, por Dios, hazlo. Es tiempo de hacerlo. Claro, y tenemos que tener el poder de decisión y rápido y aplicarlo rápido también, porque si la vida te está poniendo obstáculos, entonces la vida te está diciendo ahí, es por ahí. Entonces, pues tenemos ese poder de elección. Entonces, decidir rápido y hacerlo rápido para tener resultados rápidos, ¿no? Y mantenernos en ello. Hay algo más que creo que se me queda un poquito ahí, pero lo ponemos ahora. Es que Jesús también sabía poner sus límites. Lo puso en esto de que le sacó de ahí la asertividad. Entonces, esa asertividad significa que no debemos creer, y esto he visto en algunas mujeres, no es que quiera hacer generalizar ni dividir, pero a veces me pasa eso, o sea, piensan, generalmente cuando son las parejas de uno, a veces, o son una amiga muy, muy cercana, pasa eso, de que piensan que uno, o sea, de que uno debe adivinar lo que ellos están pensando, y no es así, o sea, si quieres saber algo, sé sincero y pregunta, no te quedes con las dudas, despéjalas. Soltar, soltarlo Entonces, siempre. el momento en que estás despejando esas dudas, igual tú les estás diciendo, sabes que a mí no me gusta esto. A ver un ratito, esto no me agrada. Entonces, ya tú estás poniendo los límites y si a la final esas personas no están vibrando contigo, pues te vas a salvar de alguien que te iba a llevar al despeñadero a lo mejor. Claro. Entonces, para Por eso eso sirve la asertividad. también, ¿no? Que cuando uno piensa algo, pues háblalo, ¿no? Entonces pon tus puntos, tus límites también, y si esa persona pues no le gusta, pues ya se alejará también de ti. El otro mito que saco ahorita ya para terminar con estas conclusiones es que el respeto no se gana, porque no es una batalla. El respeto se da y el respeto se exige. Y se exige utilizando esta asertividad, utilizando esta comunicación asertiva. No vas a ver la persona, no vas a ver tu jefe que no le gusta que te trate por esos sobrenombres o por ese nombre que te está poniendo, si tú no se lo dices. Así que atrévete a decírselo. Obviamente utiliza un mensaje mesurado, no subas el tono de voz, porque no es el que tiene la voz más alta el que tiene la razón. Eso me pasó Pero con mi jefa. hazte escuchar, hazte escuchar. Mm. Le Dime, dije que con eso, a un reemplazo, pues le dije que me avise antes, que no me avise en el mismo día. Entonces me dice, pues ya lo sé ahora. Entonces, pues es comunicarle, ¿no? También que no me utilice cuando ella quiere, sino que me avise de antemano para que yo vea mi agenda y si puedo, pues lo voy a hacer, si no, no. Pero que no me avise a última hora. otro tip que sale ahora. Si te atreves a utilizar una agenda, no te quedes solamente agendando, porque será como que te quedes solamente ensoñando nada más. Acción. Mm. Revisa los compromisos que no cumpliste en este día, al final de la noche. Revísalos y, y pregúntate, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué estoy procrastinando en esto? ¿Qué miedo tengo? ¿Qué duda tengo? ¿Me hace falta alguien? ¿Será que esto lo voy a cumplir si hablo con esa persona con la que estoy peleado? ¿Será que esto lo voy a cumplir si hago eso loco que se me ocurrió, pero que porque es loco y me dijo mi mamá o me dijo mi papá o me dijo mi hermano que no iba a funcionar, no lo hago? ¿Y qué tal si lo hago? ¿Y qué tal si funciona? Más bien, pongámonos ¿y si funciona? En lugar de derrotarme. O sea, hablemos palabras de así como lo hacía el maestro. Así como siento también que en la historia de David se, se automotivaba se empoderaba David. Entre dientes iba diciendo,
Yo soy más grande que ese gigante, porque yo estoy con el Dios de Israel. Yo vengo a vencerlo. Así que me quedo simplemente con eso. Tengan una comunicación asertiva, guarden esa coherencia entre sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Estemos creando ese sentimiento con nuestro pensamiento y nuestra emoción. Tengamos esa fe y ese compromiso de hacer que las cosas pasen. Ve allá, tú que estás ahí en la vida, y haz que las cosas pasen. Di algo, Sandra, que tenemos 5, me parece. Y es muy, muy bonito lo que dices y muchísimas gracias porque los tips que nos diste, pues es puro entrenamiento mental, ¿no? No solamente usando la lógica, sino que usando la creatividad para que esos dos mundos se muevan y podamos crear grandes cosas. Y de mi parte, pues muchísimas gracias y aprendí muchísimo también contigo hoy. Claro, lo que sucede es que tenemos que no solamente comprar la lámpara de Aladín, hay que frotarla. Y a diario, porque a diario se vuelve a llenar de un montón de cosas de otros lados. Entonces hay que Mm, frotarla y hay que escoger las creencias que te empoderen. Gracias, gracias, total. gracias, Sandra, por este espacio. También aprendí mucho de ti. Vamos pues a la clase. Pues gracias, chicos. Adiós.